Sí, doctor. Bien, ya hicimos las complicaciones o manifestaciones cardíacas que puede tener la endocarditis. Hablemos de las manifestaciones extracardíacas, diagnóstico y tratamiento. Bueno, terminemos. Muy bien, las manifestaciones extracardíacas antes, cuando la endocarditis infecciosa subaguda era más o menos frecuente, estaban relacionadas con la duración de la infección. Ahora estas manifestaciones son menos frecuentes por el diagnóstico temprano de la endocarditis. Sin embargo, algunos fenómenos tromboembólicos o embólicos de la endocarditis infecciosa aguda simulan los hallazgos que se presentaban en la endocarditis subaguda, ¿no? Las embolizaciones en la endocarditis son bastante frecuentes y con mayor frecuencia ocurren a nivel de piel, vasos, riñones, sistema esquelético y meninges, ¿no? Estas son las manifestaciones extracardíacas que se veían antes con mayor frecuencia, pero que se ven ahora cuando la endocarditis es aguda, ¿no? Ahora se ven con menor frecuencia porque el diagnóstico más precoz de la endocarditis subaguda es más frecuente. Este es el famoso panadizo de Osler, nodulaciones supuradas, dolorosas en las yemas de los dedos, panadizo de Osler también, las hemorragias en astilla, ¿no? Esto es cuando, no sé si alguna vez a ustedes les entra una astilla de madera debajo de la uña. ¿Alguna vez les ha ocurrido eso? ¿Alguna vez? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Yo, doctor. Vera. ¿Cómo? ¿Vera Zamata? Sí, doctor. ¿La doctora? Sí. ¿Cómo así le entró, doctora? Astilla debajo de la Ah, uña. haciendo una maqueta de madera para el colegio, doctor. Ah, bueno, en mi época era más común jugar a los trompos. Yo vivía en una casa muy antigua del centro del Cusco, de la calle Unión. Ustedes habrán visto, las casas antiguas tienen corredores, ¿no? Balcones, balcones alrededor de un patio central, ¿no? Esos balcones generalmente eran de madera, ¿cierto? Entonces Sí, ahí doctor. yo solía jugar a los trompos y al momento de levantar me entraba pues las astillas debajo de la uña. Es dolorosísimo, ¿no es cierto, doctora? Sí, doctor, duele mucho. Duele mucho y cuando uno saca la astilla, pues queda esto, ¿no? Hemorragias en astilla. A mí me entró de niño un montón de veces. Y estas son las famosas manchas de Janeway o de Haneway, que son sufusiones hemorrágicas en la palma de las manos o en la planta de los pies, ¿no? Otras manifestaciones, algunas dicen que estas son de origen inmunológico, son las hemorragias en flama que se ven en el fondo de ojo o manchas de arroz, ¿no? No sé si se acuerdan que sugerimos en la primera parte que un examen de fondo de ojo era obligatorio en aquellos pacientes que tenían hipertensión arterial o un cambio súbito en la presión o sospecha no en la presión, perdón, en la visión o sospecha de endocarditis infecciosa. Entonces, en el fondo de ojo tenemos. Como hemos dicho, las embolizaciones son más frecuentes a nivel de piel, vaso, riñones, sistema musculoesquelético y en el sistema nervioso central, ¿no? A nivel de piel, acabamos de revisar las manifestaciones. En vaso nos puede producir lesiones de infarto caracterizadas por dolor o lesiones de infecciones, ¿no? A nivel de riñones, igualmente, nos puede producir fenómenos de isquemia, que rara vez producen disfunción renal, insuficiencia renal, y a nivel renal se produce depósito de inmunocomplejos, ¿no? De inmunocomplejos que afectan la membrana basal y se produce una glomerulonefritis hipocomplementémica, es decir, con consumo de complemento. A nivel del sistema musculoesquelético nos puede producir dolor muscular, especialmente dolor de espalda. Esta embolización ocurre más o menos en el 10 a 15% de las personas. Hay que distinguirlo de la espondilodicitis y de otros problemas a nivel del músculo esquelético. La embolia arterial
ocurre en el 50% de los casos y en la misma proporción, ocurre un poco más del 50% de los casos, pero un 50% precede al diagnóstico, es decir, generalmente el paciente viene por complicaciones de la arteria, de cualquier arteria, a nivel embolígena de cualquier arteria, y con el tiempo nos damos cuenta que el problema era una endocarditis. En el 50% de los casos, la embolia arterial precede al diagnóstico inicial, al diagnóstico original de endocarditis infecciosa. Las embolias a nivel, y esto ocurre a nivel del sistema nervioso central, ocurren en un 15 a 35% de casos. Sin embargo, se ha visto en la resonancia magnética que hay fenómenos de embolia que pueden superar el 60% a nivel del sistema nervioso central y que pueden cursar asintomáticos. Las sintomáticas ocurren en el 15 a 30% de casos. El compromiso a nivel del sistema nervioso central puede manifestarse por un stroke hemorrágico o un infarto hemorrágico, hemorragia cerebral. Puede haber meningitis meningitis purulenta o meningitis aséptica, puede haber encefalopatía también. Hay microabscesos o rara vez el absceso es tan grande que necesita drenarse muy rara vez. Entonces, el paciente, vuelvo a repetir, puede desarrollar un infarto cerebral, ¿no? Un infarto puede desarrollar un infarto hemorrágico, una hemorragia cerebral, puede desarrollar meningitis purulenta o meningitis aséptica, y rara vez el absceso es lo suficientemente grande como para necesitar drenaje. Ocasionalmente el paciente también puede desarrollar convulsiones o un cuadro muy similar a una encefalopatía. En más del 60% de casos se ha determinado por resonancia magnética fenómenos embolígicos a nivel del sistema nervioso central. Lo que pasa es que no todos son sintomáticos, muchos cursan asintomáticos, ¿no? Otras complicaciones a nivel del sistema nervioso central son la aparición de lo que se conoce como aneurismas micóticos, ¿no? Ustedes saben que un aneurisma es la dilatación de un vaso sanguíneo, en este caso arterial. Los aneurismas se suelen producir por debilitamiento de la pared de las arterias a nivel cerebral debido a la embolia séptica o a la infección de la pared de las arterias. Estos pueden producir complicaciones mortales, hemorragia cerebral durante o años después de que el paciente ha sufrido el proceso de endocarditis. Hay manifestaciones especiales de acuerdo a las condiciones en las cuales ocurre la endocarditis. Por ejemplo, en la endocarditis de los adictos, generalmente en la mayoría de los casos es la válvula tricúspide la que está afectada. Entonces el paciente no presenta soplo o presenta un soplo muy, muy discreto. No hay manifestaciones periféricas, obviamente, no va a haber, porque las embolias sépticas ocurren a nivel pulmonar. Y como consecuencia de esas embolias sépticas a nivel pulmonar, el paciente puede tener tos, dolor pleurítico, desarrollar neumonía o pioneumotórax inclusive, ¿no? Existe sí fiebre y fiebre importante. La endocarditis de los adictos por vía venosa del lado izquierdo del corazón tiene las mismas manifestaciones que acabamos de revisar. Cuando la endocarditis suele afectar a las válvulas protésicas, el cuadro clínico es muy similar. Sin embargo, característicamente la insuficiencia que se produce como consecuencia de una afección de una válvula protésica es paravalvular. ¿Por qué? Porque la infección asienta sobre los sitios de inserción de la válvula. Esto ocurre tanto en los pacientes a los cuales se les reemplazan las válvulas en forma quirúrgica o a aquellos pacientes que se les ha reemplazado la válvula vía reemplazo percutáneo por el proceso de TAVR, ¿no es cierto? De TAVR. Además, que en estos últimos también el bloqueo auriculoventricular resulta bastante frecuente. Entonces, en las prótesis, como les digo, la insuficiencia suele ser paravalvular porque la infección, como ven ustedes en este ejemplo,
asienta sobre los sitios de inserción de las válvulas. Y obviamente aquí se produce una destrucción y como consecuencia también la insuficiencia es paravalvular, es decir, lateral, ¿no? En cuanto al diagnóstico, ¿qué recomiendan las guías? En pacientes con endocarditis infecciosa, con factores de riesgo, endocarditis infecciosa, quienes tienen fiebre de origen inexplicado, debemos obtener un cultivo. Entonces, para hacer el diagnóstico, en otras palabras, lo que tenemos que hacer es sospechar de la posibilidad de endocarditis infecciosa. ¿Y en quiénes sospechamos endocarditis infecciosa? En aquellos que tienen factores predisponentes de endocarditis infecciosa. ¿Quiénes tienen factores predisponentes de endocarditis infecciosa? Todos aquellos que tienen enfermedad valvular cardíaca, especialmente insuficiencia aórtica, estenosis e insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, los que tienen cardiopatías congénitas, los que tienen implantados dispositivos, etc. En todos ellos, si tenemos fiebre de origen no explicado, tenemos que plantear la posibilidad de cultivarlos, hay que ponerles cultivo, ¿no? 2, en pacientes con regurgitación inicial reciente de una válvula del lado izquierdo, es decir, un paciente que no tenía insuficiencia o lesión de insuficiencia de una válvula del lado izquierdo, hay que pedirle también cultivos. 3, en pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa, se deben utilizar los criterios modificados de Duke. Los criterios de la Universidad de Duke son criterios que inicialmente los residentes de infecciosas de la Universidad de Duke desarrollaron para un proyecto de investigación. Y estos han sido tan útiles que han quedado como parte incluso de las guías de manejo de endocarditis infecciosa. Y esto es lo que dice la guía, que debemos utilizar estos criterios. En otras palabras, no nos olvidemos de pedir hemocultivos a aquellos pacientes que tienen fiebre de origen a determinar y factores predisponentes y aquellos pacientes con una insuficiencia valvular reciente. Y luego aplicamos los criterios de Duke. ¿Qué más dice la guía? En pacientes con endocarditis infecciosa debería evaluarse y manejarse en consulta con un equipo multidisciplinario. Esto también es importante. El equipo multidisciplinario está constituido por el cardiólogo, el cirujano cardíaco, el anestesiólogo cardíaco, ¿no? Para que probablemente estos pacientes sean manejados. Es decir, el manejo de un paciente con endocarditis infecciosa no es exclusividad del cardiólogo ni del infectólogo. En otras palabras, estos pacientes, cuando nosotros determinamos que tienen endocarditis infecciosa, deben ser manejados en aquellos lugares donde se cuenten con esas especialidades y donde se cuente con la posibilidad de que el paciente entre en cualquier momento a cirugía. En otras palabras, en nuestra realidad no tenemos esas condiciones que acabamos de mencionar y a estos pacientes entonces, cuando confirmemos el diagnóstico de endocarditis infecciosa, hay que transferirlos a sitios donde le ofrezcan el manejo adecuado. En pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa, la ecocardiografía transtorácica se recomienda para identificar las vegetaciones. Entonces, ¿qué exámenes auxiliares ya tenemos hasta ahora que son útiles en el diagnóstico de endocarditis infecciosa? Los hemocultivos y la ecocardiografía transtorácica, ¿no es cierto? En pacientes con endocarditis infecciosa conocida o sospechada o una ecocardiografía transtorácica no diagnóstica, podemos echar mano de la ecocardiografía transesofágica. De modo que si yo en mi hospital no tengo un un ecocardio transesofágico, tengo que transferir a mi paciente para que le haga una ecocardiografía transesofágica si mi ecocardiografía transtorácica resultó problemática o no diagnóstica y persiste mi sospecha. Podemos utilizar la ecocardiografía transtorácica o transesofágica para el seguimiento de los pacientes en una serie de condiciones, cambios en los signos clínicos o en el estado clínico o en los síntomas, etc. En pacientes que van a ser sometidos a cirugía,
se recomienda una ecocardiografía intraoperatoria, transesofágica intraoperatoria. Observen hasta dónde va el trabajo del cardiólogo ahora, incluso en la cirugía cardíaca en los pacientes con endocarditis infecciosa. Muy bien, ¿cuáles son? Estos son los criterios de Duke, mediante los cuales nosotros establecemos el diagnóstico. Aquí tenemos dos criterios mayores y el primer criterio mayor está constituido por el cultivo positivo para endocarditis infecciosa y el segundo criterio mayor está constituido por la ecocardiografía que nos da evidencia de compromiso endocárdico, es decir, evidenciamos qué cosa, las masas, ¿no? Las masas o las vegetaciones, evidenciamos las vegetaciones, perdón, evidenciamos abscesos, evidenciamos lesiones valvulares de regurgitación, empeoramiento o cambio, aunque aquí dice esto no es suficiente, ¿no? Empeoramiento o cambio del soplo no es suficiente, lo que tenemos que evidenciar es una nueva regurgitación valvular, dehiscencia de la válvula protésica, etc. Entonces, los dos criterios mayores están constituidos por el hemocultivo positivo y están constituidos por el ecocardiograma positivo. Por ecocardiograma positivo. Perfecto, esos son mis criterios mayores. ¿Cómo tomo yo un hemocultivo? No sé si está eso aquí, ¿no? ¿Cómo tomo yo un hemocultivo? El hemocultivo se recomienda que en todo paciente en el que se sospecha endocarditis infecciosa se tiene que tomar un set de 3 muestras y cada muestra está constituida por 2 botellas de 10 mililitros de sangre, es decir, y de diferentes sitios de punción en el término de 2 horas a los pacientes. Es decir, yo tengo que llevar 60 mililitros de sangre al laboratorio para que sea cultivado. Se tiene que hacer en el término de 2 horas y en diferentes sitios de punción. Si a las 48 horas no hay nada positivo, se repite este esquema. Si no hay nada positivo, entonces se habla con el laboratorio para decirle que probablemente sea un germen de difícil recuperación, como por ejemplo los gérmenes del grupo ASEC. Los criterios menores son predisposición, ya hemos hablado de esto, fiebre, fenómenos vasculares, de esto también acabamos de hablar, infartos sépticos, pulmonares, embolias arteriales mayores, aneurismas micóticos, hemorragia intracranial, hemorragias conjuntivales, manchas de Janeway, fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoideo positivo. Fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, evidencia microbiológica, pero que no nos permite identificar al germen. Puede ocurrir que algo crezca en el cultivo, pero no lo podemos identificar. En ese caso se considera un criterio menor. Entonces ya saben ustedes los criterios mayores y los criterios menores. ¿Cómo yo establezco el diagnóstico? Si tengo 2 criterios mayores, el diagnóstico está hecho. Es decir, si tengo mi hemocultivo y si tengo mi eco, diagnóstico hecho. Si tengo un criterio mayor, hemocultivo, o 3 criterios menores, o 5 criterios menores, el diagnóstico está hecho. Entonces, podemos hacer hemocultivo o ecocardiograma y 3 criterios menores. Fiebre, factor predisponente y cualquiera de estos que están aquí, fenómenos vasculares, cualquiera de estos, o fenómenos inmunológicos, ¿no? Y si tengo 5 criterios menores, cualquiera de estos, también hago el diagnóstico de endocarditis. Bien, entonces, endocarditis comprobada, 2 criterios mayores, repito, un criterio mayor y 3 menores, o 5 menores. Existe un campo en el cual identificamos a aquellos pacientes que no cumplen ni la condición de que sea una endocarditis absoluta, ni una condición para rechazar. Entonces aquí tenemos un criterio mayor y uno menor, o 3 criterios menores. Y esto caería dentro del rango de endocarditis posible. Entonces tenemos 3 rangos diagnósticos.
endocarditis comprobada, endocarditis posible y endocarditis rechazada, ¿no? Rechazamos cuando identificamos otro diagnóstico diferente de endocarditis. O esto no se olviden, ¿no? No hay evidencia patológica de endocarditis en la cirugía o la autopsia con una terapia antibiótica menor de 4 días. Cuando el paciente mejora con una terapia antibiótica antes de 4 días, es poco probable que eso sea una endocarditis. Recuerden, eso es bastante importante, ¿no? Bastante importante. Porque es importante también tener en cuenta el diagnóstico de endocarditis posible, porque se aconseja, tanto la guía como la bibliografía, aconseja que la endocarditis comprobada como la endocarditis posible se traten ambas de la misma forma, ¿no? En otras palabras, la endocarditis posible yo la tengo que tratar como si fuera una endocarditis comprobada, debido a que a la alta mortalidad de esta condición. Porque el ecocardiograma es un criterio mayor. Observen aquí, este es un ecocardiograma transesofágico, donde vemos una gran vegetación en la aurícula izquierda que compromete a la válvula mitral. Si le ponen el color, se ve la gran destrucción de la válvula mitral que está ocasionando esto que dice aquí mitral regurg, es decir, regurgitación mitral o insuficiencia mitral, ¿no? Este también es un eco transesofágico en el cual se está evaluando la válvula protésica aórtica, una válvula protésica aórtica, donde nosotros determinamos la presencia de una gran vegetación a este nivel. Las válvulas protésicas es mejor evaluarlas con el eco transesofágico y no con el eco transtorácico, porque no tiene gran resolución para la evaluación de las válvulas protésicas, ¿no? ¿Qué dice la guía respecto, por ejemplo, del ecocardiograma transesofágico? Este debe hacerse si las imágenes iniciales obtenidas con el transtorácico son negativas o inadecuadas, ¿no? Y si todavía sospechamos endocarditis, sobre todo si todavía sospechamos endocarditis, o cuando hay preocupación acerca de complicaciones intracardíacas en pacientes con un ecocardiograma transtorácico positivo. Entonces, el ecocardiograma transesofágico ya lo utilizamos cuando el transtorácico es inadecuado o cuando sospecho complicaciones. Si hay una alta sospecha de endocarditis a pesar de un eco transesofágico negativo inicial, se recomienda repetir el transesofágico en 3 a 5 días o antes si hay cambios clínicos, ¿no es cierto? El transesofágico también debe ser hecho después de un ecocardiograma transesofágico positivo si las características clínicas sugieren un nuevo desarrollo de complicaciones intracardíacas. De modo que el transesofágico es superior al transtorácico en resolución y en algunas condiciones, ¿no? En las complicaciones intracardíacas, en la evaluación de las válvulas protésicas, ¿no? Y aún si resulta negativo y nuestra sospecha persiste, hay que repetirlo en 3 a 5 días o antes inclusive, ¿no? Bueno, este gráfico he decidido continuarlo, a pesar de que en el Harrison de este año ha cambiado un poco, pero es prácticamente lo mismo. ¿Qué hacemos con los pacientes con riesgo o sospecha de endocarditis de válvula nativa o de válvula protésica? Entonces, los dos caminos. Hemocultivos, le aplico los criterios de Duke y tengo que enviarlo para que sea evaluado por un equipo multidisciplinario de manejo valvular. La primera ecocardiografía es la transtorácica. Si esta es no diagnóstica o hay complicaciones intracardíacas, ¿cierto? O hay cambios clínicos o hay alta sospecha de infección por enterococo o el paciente está estable aún de la endocarditis y se considera usar antibióticos orales, ecocardiografía transesofágica, lo que acabamos de decir. Si va a ser sometido a cirugía valvular, ecocardiografía transesofágica intraoperatoria.
ecocardiografía transesofágica cuando hay compromiso o infección de una válvula protésica. A veces puede hacer que ni la ecocardiografía transtorácica como la transesofágica resulten suficientes. Ambas pueden resultar inadecuadas y podemos echar mano de una tomografía cardíaca o de una tomografía con emisión de positrones. Eso se hace en otros medios, ¿no? Pero nosotros podemos llegar al ecocardio transesofágico. Sin embargo, las condiciones del uso de tomografía computarizada o tomografía con emisión de positrones, lo que se llama el SPECT, tampoco es muy frecuente, por eso ustedes lo ven con una indicación de tipo 2A y en color amarillo. Nuevamente, que hice la guía para el tratamiento médico de las endocarditis. En pacientes con endocarditis infecciosa, la terapia antibiótica apropiada debe ser iniciada y continuada después de los cultivos, ¿no? Con guía de los datos de sensibilidad. Obviamente, eso es lo ideal. Como le dije en otros sitios, el 85% de los cultivos son positivos y el 15% de los cultivos resultan negativos y todavía tienen opciones de investigar por qué son negativos. En nuestra realidad, probablemente sea al revés, el 15% sea positivo y el 85% negativo, simplemente porque no seguimos el protocolo adecuado de obtención de la muestra para hemocultivo, ¿no? De la muestra para hemocultivo. Sin embargo, lo ideal es que yo identifique el germen y basado en el germen le doy el tratamiento. En pacientes con endocarditis sospechada o confirmada asociada al abuso de drogas, podemos iniciar una droga de terapia de sustitución de los opioides, ¿no? Muy bien. Entonces, lo ideal, como les digo, inicialmente es dar el tratamiento de acuerdo al resultado del hemocultivo. Y los esquemas de tratamiento de acuerdo al resultado del hemocultivo están en el libro o están en internet. Lo que tienen que saber es que se utilizan altas dosis de antibióticos y por bastantes días, en algunos casos entre 4 a 6 semanas. Los esquemas están incluso cuando el germen es un estafilococo, es un enterococo, etcétera. Todo eso está, no espero que lo aprendan y yo tampoco lo he aprendido. Cuando he tenido un caso de endocarditis, lo he consultado y hemos hecho lo que dice la bibliografía y los pacientes en la mayoría de los casos han ido bien, aunque algunos también se nos han muerto. Otra posibilidad dentro del tratamiento de la endocarditis no solo es el tratamiento antibiótico prolongado, está también el tratamiento antibiótico empírico. Y el tratamiento antibiótico empírico nos tenemos que basar en la epidemiología y en la forma en la cual se está presentando la endocarditis. Recuerden entonces que a veces tenemos que usarlo porque el paciente puede estar séptico, hemodinámicamente inestable y no voy a esperar los resultados de los cultivos que mínimo vendrán en 48 horas para empezar a tratarlo. Entonces baso mi cobertura inicial empírica en la fisiopatología y en la epidemiología. ¿Quién produce con mayor frecuencia endocarditis infecciosa aguda? El estafilococo aureus, el estreptococo, el neumococo, ¿no? Entonces le doy tratamiento para eso. Si sé que el estafilococo es... perdón, un momento. ¿Aló? Sí. Por el momento no, muy amable. Gracias. Ya. Entonces, como les decía, baso mi tratamiento empírico en la epidemiología. Si es un estáfilo, si es una endocarditis infecciosa aguda, tengo que saber que es un estáfilo, un neumococo, un estreptococo beta hemolítico, o un enterococo inclusive, pero con mayor frecuencia estáfilo, tengo que saber también
que el estáfilo es penicilino resistente y por eso busco mi tratamiento. Si es subagudo, tengo que saber que muy probablemente sea un estreptococo del grupo Viridans, ¿no es cierto? Y tengo que saber el tratamiento y lo busco en la bibliografía. Eso es muy importante. Otro factor del tratamiento, aparte de lo que acabamos de mencionar respecto a los antibióticos, es que muy probablemente mi paciente necesite cirugía en cualquier momento. Por eso es que les he dicho que una vez hecho el diagnóstico de endocarditis infecciosa, no se queden con el paciente en un sitio donde no le puedan ofrecer la posibilidad de que entre a cirugía en cualquier momento. Y el tratamiento quirúrgico está asociado con una mejora en la sobrevida. De hecho, sin embargo, los cirujanos prefieren que si el cuadro clínico se puede controlar con el antibiótico, si el paciente va bien controlado con el antibiótico y todo lo demás, entonces el cirujano prefiere entrar con el paciente, como ellos dicen, frío, enfriado, con el proceso completamente controlado. Sin embargo, muchas veces esto no es posible y los pacientes incluso tienen que entrar a sala con la infección activa. De manera que para tener, lo primero es pensar, mi paciente tiene endocarditis, no lo puedo tener en Cusco, tengo que transferirlo a un lugar donde le puedan ofrecer la posibilidad de cirugía en cualquier momento. Eso es lo que tiene que decir aquí, lo que dice aquí, ¿no? Las decisiones del tiempo de intervención quirúrgica para pacientes con endocarditis infecciosa debe ser hecho por un equipo del manejo de enfermedad valvular cardíaca. Y eso no lo tenemos de acá. Muy bien. ¿Qué otra? En pacientes con endocarditis infecciosa, quienes presentan infusión valvular, síntomas de insuficiencia cardíaca, la cirugía durante la hospitalización inicial y antes de completar el curso terapéutico antibiótico es importante. Es una indicación de cirugía, es insuficiencia cardíaca. En pacientes con endocarditis infecciosa del lado izquierdo, causada por endocarditis, por estafilococcus aureus, la cirugía temprana está indicada. Otra indicación de cirugía es endocarditis por infección, por estafilococo. En pacientes con endocarditis infecciosa que presenten complicaciones, bloqueo cardíaco, absceso anular, destrucción penetrante, la cirugía está indicada. Entonces, ya tienen ustedes tres: insuficiencia cardíaca, infección por estáfilo, complicaciones. En pacientes con endocarditis infecciosa y evidencia de infección persistente, caracterizada por persistente bacteremia, fiebre por más de 5 días después del inicio de una terapia antibiótica, la cirugía está indicada. En todos los pacientes con endocarditis definida y un dispositivo implantado, marcapaso, desfibrilador, etcétera, o resincronizador, la cirugía también está indicada. Entonces, las 4 causas más comunes de cirugía son insuficiencia cardíaca en el paciente, son infección por estafilococo aureus, complicaciones y persistente bacteriemia. Ya no discutimos si tiene un dispositivo, la cirugía está indicada. En algunos casos, incluso, el tratamiento quirúrgico llega a hacerse hasta en el 48.2% de los pacientes. La mitad de los pacientes con endocarditis infecciosa, entonces van a necesitar cirugía temprana. En algunos casos, la cirugía puede ser inmediata, ¿no? Aquí dicen cirugía requerida o aconsejada para la evolución óptima. Infección de válvula protésica, ¿no? Con las complicaciones. Cirugía en la cual se recomienda fuertemente, ¿no? La cirugía, situaciones en las cuales la cirugía se recomienda fuertemente para mejorar la evolución. Otra es endocarditis de válvula protésica, endocarditis de válvula nativa cuando hay una vegetación de 10 milímetros o más, hipermóvil, una vegetación muy, muy grande, la fiebre que persiste más allá de los 10 días, pero la guía dice más de 5 y puede haber respuesta a los antibióticos. El mismo día, muy temprano, ¿no? Disfunción valvular, resistencia al tratamiento, bloqueo, infección persistente, y prótesis valvular inestable, cirugía. A todos, obviamente, les doy tratamiento antibiótico. Si el paciente tiene infección de un dispositivo, hay que remover el dispositivo, definitivamente, sacarlo.
Muy bien. Ya, esto lo hemos visto también. Muy bien, entonces ya sabemos a qué pacientes tratamos, quiénes están en riesgo, ya sabemos cómo hacemos el diagnóstico, cómo los tratamos, a quiénes recomendamos cirugía, quiénes tienen que ir a cirugía, y esto se puede prevenir, por supuesto que se puede prevenir, ¿no? En otros sitios, por ejemplo, ya no recomiendan la profilaxis de endocarditis en los pacientes que tienen riesgo, puesto que su salud oral es muy buena. En cambio, la salud oral de nuestros pacientes es muy, muy difícil, ¿no? Nosotros estaremos tanto en la época de piedra como pacientes y en la época de piedra de repente, no voy a hablar mal de algunos odontólogos. Lo que recomienda la guía, sin embargo, es lo siguiente: el mantenimiento de una óptima salud oral permanece como la medida más efectiva para prevenir una infección valvular futura, ¿no? ¿A quiénes les doy profilaxis? Aquellas personas que se encuentran en alto riesgo de endocarditis infecciosa. ¿Y quiénes son los que tienen alto riesgo de endocarditis infecciosa? Los que tienen prótesis valvulares, los que han sufrido una endocarditis previa, los que tienen cardiopatías congénitas no reparadas o parcialmente reparadas, ¿no? Aquellos a los cuales se les ha reparado los defectos, pero recientemente, durante los 6 meses previos, ya dijimos, incompletamente de cardiopatías congénitas incompletamente reparadas, y la valvulopatía que se desarrolla después del trasplante. Entonces, lo único que tengo que saber es identificar a mi paciente que tiene riesgo. ¿Y quiénes tienen riesgo? Los que tienen prótesis valvulares, los que tienen enfermedad valvular reumática, como en nuestro caso en Perú, los que tienen endocarditis previa, enfermedad, cardiopatías congénitas cianóticas y asianóticas que conocemos, ¿no? ¿Qué esquemas de profilaxis, no? ¿Qué dice la guía? Aunque no dice que sea una recomendación 1A, ¿no? Pero sí 2A. ¿Esto qué quiere decir 2A? Que hay que individualizar al paciente. La profilaxis antibiótica razonable antes de los procedimientos dentales, que involucren una manipulación del tejido gingival, el tejido periapical o perforación de la mucosa oral en pacientes con enfermedad valvular cardíaca, quienes tienen cualquiera de las siguientes condiciones: prótesis valvular, material protésico utilizado para reparo valvular, endocarditis previa, cardiopatías congénitas cianóticas, ya sea reparadas o reparadas incompletamente, pacientes con problemas valvulares en un corazón trasplantado. En pacientes con enfermedad valvular cardíaca, quienes están de alto riesgo de endocarditis infecciosa, no se recomienda la profilaxis antibiótica para procedimientos no odontológicos. Por ejemplo, que le hagan un transesofágico. Por ejemplo, una endoscopía, ya sea una colonoscopía o una gastroscopía o una cistoscopía en ausencia de infección activa. Entonces, lo más importante, ¿cuáles son los mensajes aparte de identificar estos problemas? Lo más importante es saber que los procedimientos odontológicos son aquellos procedimientos que tienen mayor riesgo de producir endocarditis infecciosa. Y dos, que no le tengo que hacer profilaxis de endocarditis a un paciente que tenga problemas valvulares y que vaya a ser sometido a una gastroscopía, una endoscopía, una cistoscopía. ¿Existe algún régimen de profilaxis? ¿Existe algún régimen probado de profilaxis? Pues no existe un régimen probado de profilaxis. Todas estas son recomendaciones de expertos, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen actualmente es que debiéramos utilizar amoxicilina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. Yo utilizo amoxicilina 2 gramos 1 hora antes y 2 gramos 3 horas después. Ampicilina endovenoso, claritromicina en estas dosis. Yo siempre utilizo antes y después del procedimiento, ¿no?
Algunos dicen que puede utilizarse la clindamicina, sino en este esquema de los americanos ha desaparecido la clindamicina debido a que se ha identificado en algunas personas efectos colaterales de la clindamicina por la afección, por la infección producida por el Clostridium difficile. La ampicilina favorece la infección o el desbalance a nivel de la flora intestinal y aparece el Clostridium difficile produciendo problemas serios. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Si no, continuamos con la clase. Todavía tenemos 20 minutos. Pues doctor, disculpa una consultita. Sí. Dentro de los que me había mencionado, dentro de los criterios de Duke, algunos fenómenos vasculares. ¿Qué fenómenos vasculares podría llegar a ser en este caso? ¿O toda lesión vascular va a generar siempre No, esta no, los que están complicación? descritos, los que hemos descrito ahí, doctor. Otra vez le pongo la diapositiva. Todavía no ve mi pantalla, ¿no? Sí se ve, doctor. ¿Sí ve mi pantalla? Sí, doctor. ¿Está viendo la diapositiva? Endocarditis diagnóstico. Sí, doctor. Y aquí están, doctor, los fenómenos vasculares. Aquí está abajito. Embolia arterial mayor, infartos pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales y manchas de Janeway. Esos son los fenómenos inmunológicos. Glomerulonefritis, los Y doctor, nódulos de Orton. disculpe, no sé si no he escuchado bien, pero... ¿Perdón? Vaya, pues no. Sí, ya lo entendí, doctor. Una consultita, doctor. La biopsia del endocardio va a ser necesaria en este caso siempre No. lo observable en No una se hace. cirugía. La biopsia del endocardio se hace en dos situaciones. Cuando se opera al paciente y se saca la válvula infectada y se manda la válvula infectada a anatomopatología. Y la otra situación es cuando se hace la autopsia del paciente. La biopsia endocárdica no está indicada en estos casos. No se hace. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, mencionó usted que para hacer el ecocardiograma transesofágico había la condición de que en el transtorácico debieran haber algunas complicaciones intracardíacas. No sé si me podría mencionar algunos. No, o sea, lo que pasa, o sea, lo que les explico, hay tres situaciones para utilizar el ecocardiograma transesofágico. Uno, que hubiera dificultades en la realización del transtorácico o que las imágenes obtenidas no sean definitivas. Dos, que estemos enfrentando una endocarditis de válvula protésica, porque el eco transtorácico no sirve para evaluar bien la endocarditis de válvula protésica. Tres, que hubieran complicaciones o que sospechemos complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber en una endocarditis? Es lo que hemos hablado aquí. ¿Cierto? ¿Qué complicaciones puede tener un paciente cardíacas? ¿No? Bloqueo auriculoventricular, apertura del saco pericárdico, absceso del septum interventricular con destrucción del septum interventricular, ¿no? O extensión de la endocarditis hacia el anillo valvular con presencia de absceso. Todas esas condiciones favorecen que usted solicite, si sospecha ese problema, usted solicita un eco transesofágico. Y incluso para el diagnóstico, entonces, por ejemplo, ya le acabo de mencionar las complicaciones que las revisamos las anteriores veces, ¿no? Recuerden que las complicaciones intracardíacas resultan de la destrucción del tejido cardíaco. O sea, que la extensión, aquí hay un absceso, la extensión de la infección a nivel de la válvula aórtica hacia el anillo o hacia el septum interventricular, un absceso
la destrucción del septum interventricular, la apertura de la infección en saco pericárdico o el bloqueo auriculoventricular. Son complicaciones que hacen que usted necesite o sospeche o pida la realización de un ecotrans. Gracias, doctor. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas Doctor, noches. mencionó que la ecotransesofágica se usa de frente en pacientes que tienen prótesis. Sí. Sí. Y doctor, ¿es netamente necesario hacer una transtorácica? Sí. Porque la transtorácica no necesariamente, o sea, no se va a ir de frente al transesofágico, ¿no? La única situación en la que yo me iría de frente al transesofágico es cuando tengo o sospecho una endocarditis de válvula protésica. Aún así, de repente tengo un paciente con prótesis valvular y sospecho que tenga endocarditis, tengo que hacerle un transtorácico. ¿Por qué? El transtorácico me va a decir, por ejemplo, cómo está el músculo cardíaco, si se está moviendo bien, si hay buena fracción de eyección, si existe compromiso de otras válvulas. De repente tiene una endocarditis multivalvular. El transtorácico también es bastante útil. Es útil. Cada examen auxiliar tiene su sitio, ¿no? Tiene su sitio y su momento de solicitud. La única situación, como le digo, en la que yo me iría probablemente de frente a un transtorácico, en la etapa a un transesofágico, en la etapa diagnóstica, sería en que sospeche endocarditis de una válvula protésica. Gracias, doctor. ¿De qué? Si fuera diferente, entonces las guías no hablarían de un transtorácico y de un transesofágico, ¿no? Si fuera diferente y si no fueran, y si fuera inútil. Además, observe usted, doctor, que el primer paso recomendado es un ecotrans torácico. Porque un buen ecotrans torácico le puede informar de una serie de situaciones. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. En caso Sí. de que la cirugía se dé por... ¿En qué casos? O sea, ¿me puedes repetir esa partecita? Lo había mencionado y no lo había notado. La cirugía de emergencia, ¿en qué caso se va a hacer necesario? Aquí está. Cirugía temprana, ¿no? Aquí está. Uno, en el primer caso, el paciente tiene insuficiencia cardíaca. El paciente ha desarrollado insuficiencia cardíaca. Dos, el paciente tiene infección por estafilococo aureus. Tres, el paciente ha desarrollado las complicaciones que hemos mencionado: bloqueo, absceso del anillo a nivel aórtico, lesiones penetrantes destructivas, también necesita cirugía. Y eso es 3. 4, el paciente con infección persistente. Y consideramos persistente cuando la fiebre persiste más allá de los 5 días, a pesar de una terapia antimicrobiana temprana. Adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en caso había mencionado, en caso de drogadictos, en la endocarditis infecciosa, ¿qué agente etiológico va a ser más común en ellos? El Evidencia. estafilococo es el más común, doctor. El estafilococo aureus es el germen más común. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctor, había mencionado también de la parte del antibiótico en el tratamiento para estafilococo. ¿Por cuánto tiempo se le puede dar? Eso es relativo, eso tiene que verlo en el libro. Mínimo entre 4 y 6 semanas de tratamiento.
aunque hay algunos esquemas, algunos estudios que les dan por 2 a 3 semanas y luego continúan con tratamiento antibiótico por vía oral. Pero eso no está aprobado por el momento en las guías. Mínimo 4 o 6 semanas, eso En está caso en de que el sea, libro. doctor, válvula, si es la misma, ¿Perdón? si esto va a llegar a ser tanto en válvula nativa o en válvula protésica, va a llegar Eso a varía variar también. el tiempo de Eso varía tratamiento de también, 4 a sí, 6 semanas. doctor. Eso varía también. Como le digo, eso no les pongo acá porque eso lo pueden buscar. O sea, la idea es que ustedes hagan el diagnóstico, porque los esquemas son bien complicados y varían. Bien complicados. Generalmente se asocian antibióticos, se usan antibióticos a altas dosis por mucho tiempo. Entonces, los esquemas son bien complicados y varían. Entonces, no vale la pena que ustedes se aprendan de memoria eso. Pero eso está en el libro. Eso también está en internet. Usted lo puede buscar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Avanzaremos aunque sea un poquito, porque bueno, como ya nos hemos quedado. ¿Se ve en mi pantalla? Sí se ve, doctor. Ok, hablemos, aunque sea un poco de fiebre reumática aguda. ¿Qué es la fiebre reumática? ¿Qué es la fiebre reumática aguda? Es una enfermedad, como dice ahí, multisistémica que resulta de la reacción autoinmune a la infección por estreptococo del grupo A, ¿no? La característica de la fiebre reumática es que casi todas las manifestaciones se resuelven completamente, con excepción de las cardíacas que dejan secuela a nivel de las válvulas cardíacas, especialmente a nivel de la válvula mitral, seguida de la válvula aórtica, finalmente de la válvula tricúspide y muy rara vez de la válvula pulmonar. El compromiso de las válvulas cardíacas se conoce como cardiopatía reumática. Desde el punto de vista epidemiológico, la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, la fiebre reumática aguda y su secuela, que es la cardiopatía reumática, ambas son enfermedades de la pobreza, ¿no? Ambas fueron, ambas fueron muy frecuentes al inicio del siglo XX, a nivel mundial. Fueron muy frecuentes al inicio del siglo XX. Justamente al inicio del siglo XX, cuando comenzó la revolución industrial, desapareció o comenzó o disminuyó notablemente la presencia de fiebre reumática y de cardiopatía reumática en aquellas naciones que alcanzaron su desarrollo. Y este fenómeno no se replicó en las naciones que, como nosotros, todavía seguimos tratando de desarrollarnos. El efecto positivo en las naciones que alcanzaron su desarrollo se debió fundamentalmente al hecho de que desapareció el hacinamiento, es decir, el hecho de que, como el otro día, cuando ustedes estaban dando examen, todos estábamos hacinados, ¿no? No teníamos ni un metro de distancia el uno en el otro, entonces el hecho de que existieran hogares en los cuales una habitación estuviera compartida por 5 personas, eso es hacinamiento, eso existe todavía. Y eso es, por ejemplo, el fenómeno que ha favorecido la alta mortalidad por COVID en el Perú. Somos el país que más muertos ha tenido por COVID a nivel mundial. Tenemos ese récord, ¿no? Somos el primer puesto, por lo menos en algo, aunque creo que ahora somos el primer puesto en informalidad, en corrupción y en otra serie de cosas, ¿no? Entonces, el hacinamiento, la falta de higiene también, la higiene en los hogares de los países que alcanzaron su desarrollo mejoró muchísimo. Y esos dos factores, la mejoría en las condiciones de vida, la desaparición del hacinamiento, la mejoría en la higiene, tuvieron gran impacto en la disminución y casi desaparición tanto de la fiebre reumática
como de la cardiopatía reumática en esos países. El acceso a la atención médica y la mejoría en los servicios de salud tuvieron más bien un efecto importante, sí, pero complementario. El principal, digamos, aspecto que favoreció la reducción de estas situaciones, de estas patologías en las naciones pobres fue la mejoría de las condiciones de vida en los pacientes. Por eso, estas son enfermedades de la pobreza y en nuestro país la cardiopatía reumática y la fiebre reumática aguda también sigue la misma tendencia. Estas son enfermedades propias de las regiones más pobres del país, la sierra y la selva. En la costa hay, pero no hay con tanta frecuencia como lo hay en regiones como la nuestra o en la selva de nuestro país. Más o menos entre 29 a 43 millones de personas tienen cardiopatía reumática a nivel mundial. O sea, más de un Perú, hay más de un Perú de personas a nivel mundial que tienen cardiopatía reumática. De estas, anualmente mueren 300.000 personas como consecuencia de la secuela de la fiebre reumática, que es la cardiopatía reumática, es decir, los compromisos valvulares. 95% de los casos de fiebre reumática y de muertes por cardiopatía reumática ocurren en la actualidad en países como el nuestro, en países en desarrollo, en países como el nuestro. Estas muertes ocurren en países que se conocen como que tienen alta prevalencia de fiebre reumática y cardiopatía reumática, ¿no? Dentro de esas están las naciones del Pacífico, Australia y algunas naciones de la Asia. Desde el punto de vista epidemiológico, debemos de reconocer que la cardiopatía reumática tiene la misma epidemiología que la faringitis estreptocócica. ¿No? Es decir, la fiebre reumática afecta a las personas entre 5 y 14, 15 años. Los primeros episodios de fiebre reumática son raros más allá de los 30 años. Sin embargo, los episodios recurrentes de fiebre reumática, no de cardiopatía reumática, de fiebre reumática son frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. En otras palabras, es muy raro que una persona mayor de 30 años tenga un episodio inicial de fiebre reumática. Sin embargo, más bien es más frecuente que en los episodios recurrentes se presenten en adolescentes y adultos jóvenes. Es decir, en aquellos que ya han tenido fiebre reumática, es muy probable que vuelvan a tener episodios recurrentes de fiebre reumática. Esto contrasta, por ejemplo, con la prevalencia de la cardiopatía reumática, que es la secuela de la fiebre reumática, que ocurre entre los 25 y 40 años. La fiebre reumática aguda se presenta con igual frecuencia en varones y en mujeres, pero la cardiopatía reumática, la secuela, los problemas valvulares son más frecuentes en las mujeres en una proporción de 2 a 1. Muy bien. Yo creo que nos quedamos ahí y mañana seguimos hablando de fiebre reumática aguda. Si tienen alguna pregunta o nos vemos mañana. Ok, no hay ninguna pregunta. Bien, ayer Ruth me consultó acerca de la posibilidad de que ustedes quieren dar un examen de recuperación y yo le dije que no, por lo menos por el momento. ¿Cuál es la situación? Legalmente, este curso debiera dictarse solamente 2 horas por semana. No sé si ustedes creen o quieren que así se dicte este curso o cualquier curso, porque podríamos reducirlo bastante y dictar solamente lo que algunas personas consideran lo básico. Entonces, eso significaría que ustedes solamente den 2 exámenes parciales por semestre. Y en ese caso sí, hubiéramos dado de repente hubiera
podido conciliar la idea de tomarles una recuperación. Si dieran solamente un examen, pero ustedes dan 4, con la idea de poderles facilitar la aprobación del curso. En otras palabras, también les quiero decir que depende de cómo vayan en el segundo parcial. Porque de los primeros exámenes, del primer y segundo parcial, va a salir su nota que se va a depositar como primer parcial en el sistema. En eso hemos quedado, ¿no es cierto? Sí, doctora. Entonces, esa es la situación. O sea, yo creo que debemos hacer las cosas correctas. ¿Están ustedes de acuerdo cómo se lleva el curso y cómo se está llevando el curso? ¿Aló? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Muy bien, en todo caso al doctor Cusigomán ya le modificamos su nota también. Tenía usted razón, doctor. Está con promedio 13.5. Gracias, doctor. Lo correcto es lo correcto, doctor. Ok, ya nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora.